Gusto de saludarlos. ¿Hay alguien ahí? Hola, profe. Ah, ya. Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? Bien, ¿cómo estuvieron con la actividad evaluada? Les mandé, alcancé a revisar, creo que la mitad del curso, ¿ya? De aquí a mañana, el resto, con palabras, ¿ya? Pero en términos generales, están bien buenos los estudios de título, ¿eh? Se nota que aprendieron con el ejercicio, casi todos bien, algunos, sí, por supuesto, nos faltan la excepción de los que hicieron unos muy, muy bajos y por eso también su nota. ¿Ya? Hoy día nos toca hablar de un tema que es distinto. ¿Ya? Les mandé hartos materiales esta vez, algunos más extensos que otros, pero lo importante es que podamos darle una miradita a cada uno. Tengo acá el PPT y voy a partir con el material número 1. El material número 1. Ya. Entonces, partimos de aquí. Se ve bien, ¿no es cierto? Esto es un título de dominio del conservador de bienes raíces de Viña del Mar. Ya, nosotros ya estamos familiarizados con este tema. Siempre la foja va acá arriba. Este es el título de fojas 5.315 vueltas, número 6.297 del año 1997. Foja, número, año. Y eso es lo que da después la cita de la inscripción. Foja, número, año. Ok. Lo importante de este título es que señala que tanto don Manuel Vidal Vergara como Fernando Vidal Vergara, estamos hablando comunero, ya hay dos personas, ¿no es cierto? Los individualiza, dicen que son dueños en partes iguales de derechos. De derechos. Ojo, ya salió la palabra derecho. Yo les dije la otra vez que cuando ustedes revisaban un título y aparecía esta palabra derecho, el abogado de inmediato era una alerta, alerta, alerta eso, abogado. ¿Ah? ¿Qué es esto de estos derechos? Ya el hecho de señalar que son derechos significa que este inmueble no tiene solo un dueño, es lo primero, de que es una comunidad y que tampoco sabe si estos señores son en totalidad los dueños de toda la cosa o hay más personas con iguales o mejores derechos. Eso es lo primero que tú te tienes que plantear al ver un título de esto. Entonces tenemos que estos dos hermanos y dicen que lo adquirieron por posesión efectiva del año 1997 y que el título anterior estaba a nombre de su padre y del año de Valparaíso del año 1931. ¿Ya? Recuerden que para los que no son de acá de la zona, el conservador de bienes raíces de Viña del Mar se creó en 1989. ¿Ya? Entonces, normal poder encontrar propiedades de Viña del Mar que están inscritas anteriormente en Valparaíso. Eso con respecto a este título. ¿Y por qué parto mi clase con este título? Porque la idea, como yo les dije de la primera clase, es trabajar desde una oficina, ¿no es cierto? Entonces aquí la idea es que va a llegar una persona que le están ofreciendo adquirir todos los derechos que tiene don Fernando Vidal Vergara en este campo. Esta señora llegó a la oficina y yo le dije de inmediato, oiga, pero usted está comprando derechos, yo no he revisado los títulos hacia atrás, puede que hayan otros dueños. No me importa, don Juan.
no me importa, me están vendiendo la mitad del campo barato, usted se encarga de sacar la gente, me dijeron que habían 3 personas ocupando el inmueble, usted se encarga, pero me recupera la propiedad y después vamos a dividir con el otro hermano y vamos a dividirlo en la mitad. Entonces, lo que habíamos estudiado en la clase anterior... ¿Profe? Perdón, sí, dime. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue el...? Es que creo que su internet va mal porque se está cortando mucho. Yo estoy con el internet con toda la potencia. Uy, qué raro, voy a entrar de nuevo entonces. Voy a entrar de nuevo, ¿ya? Denme un segundito. Ya, seguimos. A ver, les estaba mostrando el material 1, ¿no es cierto? Y quedamos en que una señora iba a comprarle a don Fernando Vidal Vergara todos los derechos que tenía en este título. Si son 100 hectáreas, la señora cree que está comprando 50 hectáreas. Le dijo la persona que habían 3 ocupantes en el inmueble, le dijo, usted abogado se encarga de sacarlo. Yo sé que estoy comprando un problema, que es muy distinto a lo que tratamos de, que en esto que me quedé cuando se cortó la comunicación, que es lo que tratamos de evitar en el ejercicio anterior del estudio de título, o sea, informarle al cliente de que la propiedad no tiene ningún problema, de que va a adquirir en forma pacífica y útil, ¿ya? Y aquí ya sabemos que tienes 3 personas que ir a demandar, o sea, muy pacífica no es la cosa, ¿no? Estamos claros. Entonces, nos pasamos al segundo material, ¿ya? El segundo material, se ve, ¿no es cierto?, el que está acá. Es una cesión de derechos muy similar a la que redactamos la otra vez, ¿no es cierto? Porque es un contrato donde una persona va a ceder esos derechos a otro a fin de efectuarle la tradición de esos derechos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esta cesión de derechos sería un título translaticio de dominio de esos derechos que tenía este señor para poder traspasárselo a esta señora que es clienta, doña Georgina de las Nieves Fernández Saavedra, que según ella compró una papita, medio campo, baratísimo, y que este abogado le va a solucionar todos los problemas habidos y por haber. Eso es lo que cree la gente, por lo menos. Bueno, en cuanto a la cesión, igual que siempre que todo, se individualizan cedentes, cesionarios, como conforme al 405 del Código Orgánico de Tribunales. También hay que cumplir con el 404, que tiene que ir todo en palabras, nada en letras, no hay números ni nada. Se parte primero señalando, individualizando el título tal cual como figura en las inscripciones, y en el segundo va el objeto del contrato, que es la transferencia de estos derechos, luego el pago del precio, y eso sería lo esencial de este contrato que ustedes ya pasaron a preguntar. Entonces estamos que esta señora tenía un título, por medio de esta sesión se va a transferir el dominio para que después, se ve aquí, ya estoy en el material 3, esta señora, nosotros vamos a llevar esa sesión, que es el material 2, y la vamos a ir a inscribir al registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Viña del Mar. Y al inscribirla, el conservador de bienes raíces de Viña del Mar va a generar una inscripción a nombre de mi clienta Georgina de las Nieves Fernández Saavedra, en la cual también va a decir que es dueña de derechos en el inmueble, fundo, tanto. Por lo tanto, nos va quedando el título de este señor del año 97 del otro hermano, y
ahora el título de Georgina, que es del año 2020, cuando se inscribió esta sesión que redactamos. ¿Ya? Y como ya tenemos un título de derecho, al menos, inscrito a nombre de doña Georgina, como dueña de esos derechos, va a ejercer acciones contra 3 ocupantes de ese inmueble, los cuales tienen 3 tipos de ocupación distinta. Y aquí quiero que empecemos a meternos bien en este tema, porque el material 3 es lejos el material más importante de este taller. ¿Ya? El material 3, perdón, el material 4, que es la demanda de reivindicación, ese es el más importante. En esta demanda de reivindicación, me imagino que se ve, ¿no es cierto? Que me cambié, se ve, ¿no es cierto? Acá, Profe, sí, ya. Como tenemos clarito, aquí la Georgina de las Nieves Fernández, que es mi clienta, ¿cierto? Va a demandar a 3 señoras que están ocupando en distintos sectores este inmueble de 100 hectáreas. Hay una señora que está ocupando 10, otra señora que está ocupando, no sé si un sitio más chiquitito, y hay otra señora que está ocupando 40 o 30 hectáreas de este campo. Las 3 tienen construidas sus viviendas, para las 3 constituyen su domicilio, residencia y morada. Hasta que llegó este abogado, ellas todas tenían una posesión tranquila, sin violencia, sin clandestinidad, hasta que este abogado los demandó. ¿Ok? Ok. Entonces, lo primero que plantea esta señora en su demanda, de que es dueña, ¿no es cierto?, de la propiedad, vas a individualizar eso, como siempre, en toda demanda, para explicarle al juez de qué se está tratando el objeto de este juicio, ¿no es cierto? Ya que uno de los requisitos de la reivindicación es singularizar la cosa, ¿ya? O sea, si tú presentas que vengo a pedir la reivindicación de una parcela que está en la esquina, no. Usted tiene que individualizar el inmueble. ¿Para qué? Para cumplir con la obligación de singularización de la reivindicación. Entonces, en cuanto, y aquí es donde quiero que me pongan mucha atención, porque si ustedes observan los materiales 8, 9 y 10 que yo les subí hoy día en la mañana, son 3 minutos de contestación de estas demandas, donde ustedes van a elegir cuál de estas 3 demandadas van a defender. ¿Ya? Yo les dejé las 3 contestaciones redactadas con los fundamentos de hecho, en lo que se amparan cada una, y le dejé espacios en líneas en los fundamentos de derecho para que ustedes los llenen. ¿Ya? Como la última actividad que va a ser en el taller que viene, que es el final, va a ser evaluado y va a ser en grupo, me lo pidieron. Entonces, esta actividad, desde ya vamos a formar los grupos de trabajo que tienen que ser de 3. ¿Ya? A mí no me gustan los grupos más de 3, porque siempre un grupo más de 3, ahí no, termina flojeando, no hacen nada. 3. Y no me pidan a mí organizarles los grupos. Ustedes ya están bien viejitos, grandecitos ya para organizar solo su grupo. Ustedes después me indican cuando me manden la tarea. Vamos a fijar una fecha. Cuando me manden la tarea, profesor, grupo conformado por Pepito, Pablito y Luchito. Ya, listo, ahí está. Pero ustedes se encargan. Entonces, la primera demandada que tenemos acá, es la señora Sandra Carlina Vidal Tapia. ¿Ya? Dice que esta señora adquirió el dominio
por el Ministerio de Bienes Nacionales. El Ministerio de Bienes Nacionales, vamos a revisar un poco más adelante de qué se trata, pero para que vayan más o menos sabiendo para dónde va. Esta otra señora, la señora Fresia Ñanco, es lejos la señora que está más complicada de todas, ¿ya? Porque esta señora no tiene título inscrito, y lo único que tiene es una promesa de compraventa que le hizo el otro comunero, que figura en el título del año 97, prometiéndole vender 20 hectáreas, y una promesa que tiene como 20 años que nunca surtió ningún efecto, aparte de la señora irse a vivir con ese documento a la propiedad. Entonces, es lejos la señora que está más complicada, ¿ya? Y con esta señora vamos a ejercitar el tema de la prescripción adquisitiva extraordinaria. ¿Será posible que esta señora pueda ir a un tribunal y solicitar que se le declare una prescripción extraordinaria sin tener un título inscrito? ¿Ah? Hay que ver, vamos a ver cómo la vamos a defender. Y esta señora, que es Estela Vergara Vergara, la verdad que es la más fácil de defender. ¿Por qué? Porque esta señora es media hermana de los hermanos Vidal, ¿ya? En el año 1931, va a volver atrás en el título, cuando el papá de los Vidal compró, el papá de los Vidal era casado con una señora de apellido Vergara. Por lo tanto, cuando adquirió la propiedad en 1931, esa propiedad la adquirió la sociedad conyugal habida entre el señor Vidal y la señora Vergara. Después la señora Vergara se anula de este señor, en ese tiempo había nulidad, no había divorcio, y por lo tanto, al anularse ese matrimonio, ella después siguió viviendo en esa propiedad hasta que murió, con su hija. Entonces, esta hija, en este segundo no tiene un título, pero puede hacer un par de trámites y dotarse de uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta señora tiene que tramitar la posesión efectiva de su mamá. Y al tramitar la posesión efectiva de su mamá, va a incluir los derechos que tenía ella en ese título de 1931. Y esa mitad completa se va a suceder a sus hijos. ¿Ok? Y no solamente la parte que le correspondía al señor. ¿Ya? O sea, ya con esto te das cuenta que lo que compró la señora, si en su imaginación pensaba que eran 100 hectáreas, ya estamos hablando de 50 ya. Entonces, para que más o menos vayan viendo aquí cómo lo vamos a hacer. Entonces, ustedes tienen que ver con cuál de las tres demandadas van a simpatizar, ¿no es cierto? Para meternos desde ya en su defensa. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Nada? Vamos a irnos con el PPT entonces. Ya. Entonces, ya les señalé esta parte que tienen que tenerla clarita, ¿no es cierto? Ustedes ya, con lo que hemos estudiado este semestre, ya tienen que saber diferenciar clarito cuando están en presencia de un título de derechos a un título, ¿no es cierto?, de dominio pleno. ¿Ok? Ok. Vamos a entrar entonces en este tema, que es la demanda de reivindicación, que para mí es un honor poder enseñarles esto y explicarles, porque esto es muy, muy usual en la práctica. Todos los que se vayan a dedicar tarde o temprano al ejercicio profesional, más que alguna vez en su vida, van a tener una demanda reivindicatoria. ¿Ya? Como yo les estudié la otra vez, uno hace estudios de título, ¿no es cierto?, para comprar propiedades en forma pacífica y todo. Pero a veces las propiedades que tienen problemas son más baratas, y la gente que compra propiedades le gusta comprar barato. Entonces prefieren comprar barato, propiedades con problemas, y entregarle el tema al abogado para que él pueda solucionar. ¿Ok? Así, tenemos que la definición de la reivindicación
está señalada en el artículo 889 del Código Civil, de la cual se esgrimen sus elementos. Este artículo dice lo siguiente: la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela. Entonces, los presupuestos son, primero, que yo sea el dueño de la cosa. Segundo, que esté desprovisto de la posesión de la misma. Que esa cosa sea singular, es decir, identificable, con todos sus datos, con todas sus cositas como yo le enseñé, ¿no es cierto? Y además, como les decía, esa cosa debe estar en posesión de una tercera persona, y por lo tanto, yo acreditando los presupuestos de que soy propietario, el juez debe condenar a esa persona a restituirme esa cosa. ¿Ya? Súper de cuarto medio ahí la explicación de la reivindicación. Los que tenemos que tener claro es otro artículo que señala ahí también, que son las personas que pueden ejercer esta acción, ¿ya? Y aquí quiero que nos vayamos metiendo con mucho cuidado en un tema que aquí se va a discutir en este juicio, ¿ya? Pónganme atención. El 893 dice: la acción reivindicatoria o de dominio corresponde al que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. Se concede la misma acción, aunque no se pruebe el dominio, al que ha perdido la posesión regular de la cosa y se hallaba en el caso de poder ganarla por prescripción. Entonces, ya con este artículo me imagino que le empieza a ver que algo aquí de esta señora demandante no estaría bien. Porque esta señora no es la dueña de la cosa solamente. Hay varios dueños más que aquí no me han demandado. Por ejemplo, el señor Vidal a mí no me ha demandado, otro señor tampoco. Entonces, ¿por qué esta señora viene a demandar si solamente tiene derechos? ¿Puede entablar la acción reivindicatoria esta señora? Esa es una discusión. Y es una discusión que hoy día está en los tribunales también. Por eso que vamos a plantear en esta contestación, ¿no es cierto?, unas defensas que se llaman de falta de legitimación pasiva. ¿Ya? Perdón, falta de legitimación activa. ¿Qué es la falta de legitimación activa? En el fondo, se alega si la persona que me está demandando es o no el correcto demandante conforme a la ley y conforme a la acción que está entablando. No sé si me explico. Si a mí el 893 del Código de Civil me pone ciertos requisitos a la persona de este demandante, y si esta persona de demandante no cumple esos requisitos, la verdad es que esa calidad de demandante para este caso en particular no la reviste. Y eso tú lo alegas con una alegación previa a contestar tu demanda, que se llama la falta de legitimación activa. Porque si el juez te la acoge, el juez no tiene por qué meterse a conocer el fondo del asunto. Y te puede rechazar tu demanda solamente con acogerte esta excepción previa de falta de legitimación activa. Como van a ver, en dos de las contestaciones que tenemos, los demandados tienen derecho a pedir la prescripción adquisitiva del terreno que están ocupando. Una persona lo hace teniendo un título inscrito, que es la que va a tramitar la posesión efectiva de su mamá, ¿no es cierto? A lo mejor al contestar la demanda va a acompañar la pura solicitud de la posesión efectiva, pero va a decir que antes del probatorio va a acompañar el título. Y se salva. Si la señora tiene que hacer trámites nomás, no es que no tenga el título en ese momento, pero el abogado va a tramitar la posesión efectiva, 40 días, va a ir al conservador, 60 días está inscrito el título a nombre de la señora. Ya. Bueno. Entonces esta señora puede pedirle al tribunal civil que le declaren la prescripción adquisitiva de ese sector de terreno que ella está ocupando. La primera por tener título inscrito,
por tener una posesión tranquila, sin violencia, sin clandestinidad, y además tener posesión inscrita. Esa señora perfectamente se le puede reconocer su derecho y generarle un título por el sector que está ocupando, independiente de lo demás. Y se lo pueden declarar, y la sentencia que se lo declare va a constituir su título de dominio. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Si a mí me demandan que yo tengo que devolver esta propiedad y yo tengo derecho a pedir la prescripción, yo no lo puedo hacer contestando la demanda. No puedo decir, juez, decláreme la prescripción porque en el fondo estoy oponiéndome a la reivindicatoria. No. La demanda de prescripción, la prescripción adquisitiva, siempre se debe demandar. Demandar. O la demandas tú como demandante, pero si te demandaron, tú tienes derecho a reconvenir, a presentar una demanda reconvencional, o mal llamada contrademanda, que se llama también, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede hacer valer esa pretensión el demandado? A través de la reconvención o demanda reconvencional, ¿ya? El juicio de reivindicación se tramita por el juicio ordinario, que no sé si lo han visto en procesal, pero en el fondo tiene un periodo de discusión donde va demanda, contestación, réplica, dúplica, y al contestar te pueden demandar reconvencionalmente y también se va a generar una réplica de la reconvención y una dúplica de esa reconvención. Entonces, luego de terminado ese periodo de discusión, el juez llama a una audiencia de conciliación para ver si van a llegar a algún acuerdo, y luego, si no hay acuerdo, recibe la causa prueba y se rinden las pruebas durante 20 días. Terminadas las pruebas, se pide sentencia y el juez tiene 60 días para dictarla. Eso en pequeño resumen de lo que es. El artículo 17 te permite presentar una o más demandas en forma paralela y el 18 te autoriza a demandar a uno o más demandados o que sean dos o más demandantes y uno o más demandados. ¿Ya? Esta señora, la primera demandada, ella consiguió un título a través del Ministerio de Bienes Nacionales, ¿ya? Y le reconocieron su calidad de poseedor regular, porque el Ministerio de Bienes Nacionales no te declara el dominio, ya no te declara el dominio. Como vamos a ver ahora, lo que te declara el Ceremi de Bienes Nacionales es tu calidad de poseedor regular. Y esa resolución que te acredita tu calidad de poseedor regular se inscribe en el conservador de bienes raíces y luego de esperar un plazo de 1 año, que ahora lo aumentaron a 2, disculpa, 2 años, sin que nadie te demande, ese título que pusiste ahí se transforma de un título de poseedor regular en un título de dominio. ¿Ya? Entonces, tenemos que el decreto ley 2695, en su artículo primero, establece los requisitos que debe contener para poder acceder a los beneficios que te da este decreto ley. Dice así el artículo primero. Los poseedores materiales de bienes raíces rurales o urbanos, cuyo avalúo fiscal para el pago del impuesto territorial sea inferior a 800 o 480 unidades tributarias respectivamente, que carezcan de título inscrito, podrán solicitar de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares para adquirir su dominio por prescripción, de acuerdo con el procedimiento que se establece en esta ley. ¿Ya? Entonces, el artículo 2 de esta misma norma señala los requisitos que debe contener cada persona que va a postular a esto. Oye, pónganme mucha atención que este trámite, pero perfectamente lo pueden hacer ustedes en el ministerio, basta que tengan un mandatito de la persona y ordenarle los papelitos, las carpetitas y ustedes se lo tramitan. ¿Ya? Dice el artículo 2, pónganme atención. Para ejercitar el derecho a que se refiere el artículo anterior, el solicitante deberá reunir los siguientes requisitos. 1. Estar en posesión del inmueble,
por sí o por otra persona en su nombre, en forma continua y exclusiva, sin violencia ni clandestinidad, durante 5 años a lo menos, ¿ya? O sea, yo puedo estar aquí, pero puede que mi papá a lo mejor estuvo 3 años y se murió, y yo llevo 2, y yo puedo llegar y decir yo llevo 5, porque yo vivía con mi papá, y sumo esta posesión de 5 años. Pero lo normal es que tú digas, yo tengo acá 5 años ya de posesión. La misma ley dice que para acreditar, hacer plena prueba, hay que tener presente lo que señala el artículo, el artículo 4 de la ley, ¿ya? Y este artículo 4 de la ley señala que la posesión material deberá acreditarse en la forma establecida en el artículo 925 del Código Civil. El 925 del Código Civil señala que los actos de posesión son los cerramientos, la plantación, la construcción, la edificación y todo lo que tú puedes hacer en un terreno, ¿no es cierto? Del cual estás ocupando. ¿Ya? Correo en el cual tú estás ocupando. El ministerio, este mismo artículo 4 del decreto ley 2695, señala que constituye plena prueba para acreditar esto. Llevar los recibos de contribuciones de la propiedad, del pago de las contribuciones de los últimos 5 años. O sea, yo puedo estar ocupando una casa que la dejaron abandonada a lo mejor, y si yo llego a vivir a esa casa sin violencia ni clandestinidad, y yo empiezo a vivir ahí, la cierro, la cuido, y nadie me demanda en 5 años, y yo más encima en esos 5 años, a cada 3 meses, iba a impuesto interno, a tesorería, pagaba las contribuciones, ¿no es cierto? Y voy guardando los recibos. Yo tengo que llevar los puros recibos de contribuciones nomás, porque la misma ley dice que eso hará plena prueba, plena prueba. El pago del impuesto territorial podrá ser considerado como plena prueba, según su regularidad y periodicidad. Claro, tampoco vaya a traer un solo pago, la idea es que traiga los periodos y que en 5 años se acredite que eso sí se ha cumplido. Entonces, cuando ya tenemos claro de que cumple con los requisitos esta persona, yo tengo que ingresar esta solicitud al ministerio, y en la tramitación de esta solicitud hay 2 etapas. Una etapa en la cual termina con una resolución del Departamento Jurídico del Ministerio de Bienes Nacionales, y si esa es aprobada, pasa al Departamento Técnico de Bienes Nacionales, ¿ya? Entonces, el Departamento Jurídico va a revisar los antecedentes que tú lleves, ¿ya? Y más encima tienes que firmar una solicitud, ¿no es cierto?, que tiene carácter de declaración jurada, en el cual tú señalas ahí lo que te está exigiendo, de que llevas tantos años, de que construiste, de que nadie te ha demandado y todas esas cosas. Entonces dice que esa declaración, por ejemplo, si tú mientes ahí, se configura un delito. O sea, la misma norma habla de un delito que te puede ocurrir por falsear antecedentes o acompañar antecedentes que no falsos, ¿ah? Para poder obtener este beneficio. Entonces, después de eso va a salir aprobado. Si se aprueba por el departamento jurídico, se pasa al departamento técnico, van a ir, van a hacer un plano, lo van a levantar, y ese planito es el que van a acompañar junto con la resolución. Y como les decía, el ministerio va a decretar, una vez que esté listo este informe jurídico, va a despachar una resolución, ¿ya? Donde va a señalar que esta persona está tramitando y regularizando por bienes nacionales. Acá, el Ministerio de Bienes Nacionales pide información a Tesorería y al Servicio de Impuesto Interno a fin de que le remitan
el domicilio o las personas que figuran en sus registros como titulares del dominio de ese rol de avalúo donde esta persona está intentando regularizar. ¿Y para qué esto? Dirán ustedes, ¿no? Por la sencilla razón de que dentro del procedimiento, el Ministerio de Bienes Nacionales, una vez que Impuesto Interno le proporciona esta información, tiene que despachar una carta certificada al propietario que figure ahí para señalarle que Pepito Pérez está regularizando por el Ministerio de Bienes Nacionales una propiedad que a usted le figura como suya. ¿Ya? Ahora, esta modificación al decreto ley 2695 se hizo el año 96, o sea, del 79 hasta el 96 no se le avisaba a ni un dueño que estaban regularizando, y por Dios que hubo. Aquí se perdieron propiedades, gente que de confiar le dejaba a alguien y lo otro después reguló. Aquí se hizo mucho abuso. Gracias a Dios con esa modificación ya por lo menos los dueños aparecieron, y lo bueno que cuando dentro de este mismo procedimiento, cuando a ti te notifican como propietario que estás regularizando, tenés 30 días para ir a oponerte, 30 días. Se te va el plazo de 30 días y olvídate de seguir, de oponerte ahí en Bienes Nacionales, el señor va a obtener el título. Y ojo, que esto ocurre mucho y en el caso que vamos a estudiar y vamos a trabajar. La señora que tenía el título en Bienes Nacionales, le avisaron para que se opusieran. El señor contrató a un abogado para que fuera a hacer la oposición y al abogado se le fue el plazo. Y no todos los abogados son, no crean que todos son... de todo. Se le fue el plazo al colega. Entonces, la señora obtuvo su título y ahora vamos a ver si en este juicio esta señora tiene fuerza para echarme abajo mi título. Porque me imagino que alguien irá a querer defender a esta señora, que por lo menos tiene un titulito en Bienes Nacionales. Y vamos a ver hasta dónde la fuerza que tiene. ¿Ya? Luego de, si no hay oposición, bueno, les decía que si el dueño llega y se opone dentro de estos 30 días, el ministerio llega hasta ahí nomás. ¿Ya? Hasta aquí nomás llego, se lava las manos y remite todo al juzgado civil del sector donde se encuentre el inmueble. Y eso se transforma en una demanda reivindicatoria, esa que el que está regularizando tiene que contestar. Pero se van a discutir al tribunal y Bienes Nacionales hasta ahí nomás llega. Si el poseedor gana ese juicio, vuelta, pero por lo general no vuelve porque el mismo juez le va a declarar en una sentencia su dominio, así que no lo va a reemplazar por lo otro. Ahora, los que se vayan a meter en este tema, me interesa mucho que revisen el artículo 19, ¿ya? Que habla de quiénes son los terceros que pueden oponerse. ¿Qué características debe revestir este tercero? Ya aquí entramos otra vez en el tema de la falta de legitimación activa. Este señor que llegó aquí, ¿se puede oponer si es comunero? Si no tiene la propiedad plena, ni nuda del inmueble, ¿se puede venir aquí a oponer a esta regularización que he hecho yo? Si yo he estado en 20 años aquí viviendo y nunca nadie me ha venido a demandar, y cuando este señor me quiso demandar, dejó el juicio votado y se lo gané por abandono del procedimiento, por lo tanto aquí no hay suspensión de la interrupción de la prescripción. ¿Ya? Entonces, como les decía, el artículo 19 señala que los terceros que formulen la oposición a la solicitud en la oportunidad establecida, que era lo que les decía en los 30 días, ¿no es cierto?, subsiguientes, solo podrán fundarla en alguna de las causales siguientes. Primero, ser el oponente poseedor inscrito del inmueble o de una porción determinada de él, siempre que su título le otorgue posesión exclusiva. Esta señora tiene título, lo tiene inscrito, pero ese título le da posesión exclusiva. Ténganlo presente. Sin embargo, no podrá invocar esta causal el que solo tenga la calidad de comunero, el que por sí o sus antecesores haya vendido, prometido vender al peticionario,
o aquellos de quien o quien éste derive sus derechos, aunque sea por instrumento privado. Y hay una contraexcepción de este comunero que sí puede oponerse, que dice, con todo, para invocar esta causal, aquel que hubiere solicitado judicialmente la resolución del contrato o interpuesto acción de petición de herencia, siempre que haya notificado la demanda con antelación a la fecha. Entonces, si yo no soy el dueño absoluto y estoy pidiendo la reivindicación, va a ser difícil que el juez me entregue el inmueble a mí despojando a los otros. Pero si yo le acredito que por otro lado yo he avanzado con la liquidación, de que ya tengo designado al juez árbitro, que el juez partidor ya aceptó el cargo, el juez me va a entregar la propiedad porque sabe que yo la voy a poner a disposición del árbitro. ¿Ya? Ojo con eso, que muchos colegas se equivocan y no es la idea. ¿Ah? Entonces, ¿qué más me falta de aquí? El dominio prescripción especial, se los dije, que es una resolución, ¿no es cierto?, que te va a declarar solo poseedor regular. Tú la vas a inscribir y si nadie te objetó o no hubo juicio en 2 años, esa misma inscripción pasa a ser dominio otorgado por el ministerio. ¿Ok? La oposición ya se las dije y la cancelación del tema civil o penal. También vi una causa penal, me tocó tiempo atrás en Quintero, donde una señora había falseado un antecedente era un certificado de residencia que decía que, suponte decía que la señora vivía hace 3 años atrás, y sobre el 3 le había puesto corrector y le puso 5 para que le dieran los años que llevaba, o cambió un 1900, algo cambió, pero para que le dieran los 5 años. Y esta señora, nos vinimos a dar cuenta después de casi 4 años que ya tenía eso ahí. Lo único que quedaba era la acción penal, que prescriben 5. Entonces, al prescribir esa acción penal, todavía como no había prescrito, nos presentamos una querella y el juez constató de que se había hecho con un documento adulterado, y adulterado más encima para alcanzar los fines del beneficio que te entregaba la ley. Así que la tipa fue condenada y el mismo juez penal ordenó la cancelación del título. No ordenó la restitución del inmueble, pero sí ordenó la cancelación del título. Entonces, ya con el título cancelado, el juicio ya es más simple para poder recuperar el inmueble. Estimados, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? Voy muy rápido a lo mejor, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Los quiero escuchar? Estamos bien, profe. Ah, ya, hay alguien por ahí. Ya. Entonces, la primera demandada, a ver, esta es la primera demandada, déjame buscarla la demanda para hacerla aquí. La primera demandada es, ya, la primera demandada es doña Sandra Carlina Vidal Vidal. Esta es la señora que adquirió por bienes nacionales. Ya. La segunda es la poseedora irregular. Ya, aquí es donde nos vamos a meter con esta señora, porque esta señora es lejos, la persona que está más complicada. ¿Ya? Pero todos tenemos derecho a defensa. ¿Ya? Y por último, si se va a ir de una propiedad que ha estado viviendo 30 años, ándate digno, ándate indemnizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poseedor, tenga o no tenga título, si ese poseedor ha hecho mejoras en el inmueble que son en beneficio de esa comunidad que es dueña, esas mejoras se le tienen que indemnizar a esta señora. Ahora, en los ejemplos que yo les mandé, estimados, yo no les puse ahí un otro sigo en una demanda de restituciones mutuas, pero siempre se suelen demandar las indemnizaciones que correspondan, las restituciones mutuas, la indemnización si yo te construí en un terreno donde tú me habías autorizado y ahora te desdices de eso, ¿ya? Todo ese tipo de cosas se tienen que también discutir en este momento, ¿ya? Entonces tenemos que esta demandada, y esto ocurre mucho, sobre todo cuando reina la ignorancia.
Mucha gente cree que porque tiene un título de derechos, cree que es dueño de la mitad de esos derechos en tierra, ¿ya? O sea, si yo con mi hermano tengo un título que dice que somos dueños en partes iguales de 100,5 hectáreas, debería entender que 52,5 hectáreas son mías, ¿no es cierto? Eso es lo que yo tendría que entender. Pero resulta que yo, sin ser dueño, porque solo soy un comunero, te prometo vender un lote que ni siquiera está subdividido y no existe en la realidad jurídica. Porque, recuerden, cuando lo vimos en el tema de, cuando vimos el comunidad, ¿se acuerdan? Si tú no pides la subdivisión conforme a la ley, el terreno no está subdividido. Tampoco, si el terreno no admite división en conformidad a la ley, tú no lo puedes dividir. De hecho, dividir un campo menos del metraje que corresponde es un delito, se lo dije la otra vez. Entonces, esta señora le prometen vender una parte de un terreno, el señor habrá pescado la plata, qué sé yo, pero le pone ahí, parece que una cláusula de entrega, como que le entrega el... Entonces, para los que se van a meter a defender a esta señora, llevo 20 años viviendo aquí. Es como una situación injusta que yo me tenga que ir. Más encima yo estoy ocupando un pedacito chiquitito de la propiedad. ¿En qué le afecta? ¿Tengo derecho a que se me declare el dominio? ¿Existe la prescripción extintiva extraordinaria? ¿Opera cuando hay bienes raíces? Porque la ley dice que si yo estoy más de 10 años, y aunque la posesión no sea regular, recuerden que posesión regular es buena fe, justo título, ¿no es cierto? Pero aquí me puede faltar la buena fe. Y yo estoy más de 10, pero no tengo título inscrito. ¿Ya? Ahora, si ustedes revisan el material 9, creo que fue, que es la contestación de esta señora, la única defensa pobre que tiene es la falta de legitimación activa, no tiene más, no tiene más. ¿Con qué va a luchar contra un título si no lo tiene? Pero al menos tiene derecho a presentar una reconvención, una demanda reconvencional, y pedirle a ese tribunal que le declare la prescripción adquisitiva de ese inmueble o de ese sector que está ocupando. El 2503, 25010, son normas que me amparan en esto, no me lo prohíben. De hecho, me dicen que si yo llevo más de 10 años, aunque haya estado reconociendo dominio ajeno, yo puedo adquirirlo. Claro que hay muchas otras normas que dicen que mientras no tenga usted posesión inscrita, no va a iniciar ningún tipo de posesión, a no ser que inicie con un nuevo título de posesión inscrita. ¿Ya? Y ahí es donde entramos a la teoría de la posesión inscrita. De hecho, a esta señora se le demanda con fundamentos de la teoría de la posesión inscrita. Estimados, yo quiero ser súper sincero con ustedes también. Como les dije, esta señora es lejos la que está más complicada. Pero hay una esperanza. Yo vengo siguiendo hace muchos años fallos, y hay fallos de primera instancia y en cortes de apelaciones, que han aceptado y han declarado la prescripción adquisitiva extraordinaria en bienes raíces. La Corte Suprema no. Todavía no es posible darle a la Corte que pueda marcar esto como una jurisprudencia. La Corte Suprema siempre ha defendido los títulos inscritos, ¿ya? Pero hay mucho material, hay teorías del profesor Peñailillo, Ruperto Bahamonde, donde señalan que es posible la adquisición por prescripción adquisitiva extraordinaria de los bienes raíces, tomando en consideración la inscripción como solamente una garantía y prueba de la posesión. Entonces, también en ese ejercicio, los que van a simpatizar con la pobre señora Ñanco, les dejé en blanco los fundamentos de la demanda reconvencional.
Ya, que esos son los que quiero que busquen. ¿En qué se puede amparar esta viejita? ¿Ah? ¿Cómo la vamos a ayudar? ¿Ya? Eso con respecto a esa demandada. Y la tercera demandada, es la verdad que es la más fácil de defender, como les decía, porque ella lo único que tiene que hacer son trámites. Tiene que hacer la posesión efectiva de su mamá. Recuerden, posesión efectiva, registro civil. Luego de la publicación del registro civil al servicio de impuestos internos. ¿Para qué? Para ver si paga impuesto a la herencia, para ver si el impuesto a la herencia está prescrito, o para ver si está exenta de este pago de impuesto a la herencia. Y con cualquiera de las tres me voy al conservador de bienes raíces y voy a generar esta inscripción especial de herencia, donde esta señora ahora va a figurar con un título, ¿sí?, de derechos en este inmueble. Y el artículo 707 o 714, denme un segundito, lo tengo anotado aquí. El artículo 713 un segundito. (717) es el 717, aquí lo veo. Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya. ¿Ya? Y ojo aquí. Pero en tal caso, se le apropia con sus calidades y vicios. O sea, esta señora hoy día no tiene nada, pero va a contratar un abogado, va a ingresar una posesión efectiva con el puro certificado de ingreso, va a contestar la demanda porque tiene 15 días, no tiene más. Por lo menos alcanzar a ingresar la posesión efectiva, tener el título, imposible, ¿no? Muy raro. ¿Ya? Pero sí al menos va a tener ese formulario para contestar esta demanda, ¿no es cierto? Y oponerse a que ella tenga que restituir, ¿ya? Entonces también la señora tiene título inscrito, puede sumar su posesión anterior, y como el título anterior es de 1931 y no tiene problema, ella perfectamente puede sumar esa posesión y decir que está ahí desde 1931. ¿Quién me va a sacar de acá? ¿Ya? Entonces, esto yo lo mismo. Lo de la necesidad de reconvención se los dije. La interrupción de la prescripción adquisitiva. Ya. En uno de los casos que está estudiado ahí, que algo se los comenté, la persona había presentado una demanda en contra de esta poseedora, que es la más débil, ¿ya? Y al notificarte la demanda, se interrumpe este plazo de prescripción adquisitivo que tú tienes para adquirir este inmueble. Se interrumpe civilmente, es la interrupción civil que se llama. ¿Ya? Y esta interrupción civil, ¿no es cierto?, que está completo en el artículo 2503, ¿cierto?, dice que interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor. ¿Ya? Pero dice que el que entabla este recurso puede interrumpir, salvo que a tu demanda le hayan pasado algunas cosas, ¿no es cierto?, que hagan que no interrumpa esta prescripción. Por ejemplo, número 1, si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal. Me presentaste una demanda, me notificaste en una casa que donde no yo vivía, después te presenté un incidente un incidente de nulidad por falta de emplazamiento y te lo gané. Se declara nulo todo lo obrado y deja el juicio ahí. No me podéis venir a decir que la prescripción se interrumpe.
Segundo, si la notificación de la demanda no ha hecho en forma legal, lo dijimos. Segundo, si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia. Si yo presento una demanda y después me desisto, después no me vengáis a decir que con esa demanda me interrumpiste la prescripción, si usted se desistió. Y menos, en este caso, de abandono de la instancia. La palabra correcta es abandono del procedimiento. Se modificó el año 93, pero parece que no modificaron el Código Civil ahí en ese artículo. ¿Ya? El abandono del procedimiento es un incidente especial contemplado en el Código de Procedimiento Civil que opera en los juicios y ocurre cuando las partes han cesado en su prosecución por más de 6 meses, sin efectuar diligencia útil alguna en el proceso. Pasan los 6 meses y el demandado corre a meter el escrito y pide abandono del procedimiento. Transcurrieron los 6 meses, si las partes no eran, bueno, se declara. Y al declararse el abandono del procedimiento, el juicio se termina, hasta ahí llegaste, no tenéis derecho a continuar ese inmueble. Entonces, en ese caso tampoco me pueden decir que la prescripción se interrumpe. ¿Ya? Y la tercera, que es que si el demandado obtuvo sentencia absolutoria. Que es, por ejemplo, el caso que me puedan demandar reivindicación y sin yo meterme al fondo, te gano una demanda solamente alegando la falta de legitimación activa. Y el juez dice, no, usted señor no es correcto demandado, correcto demandante, por tanto, y nadie va a conocer si fuiste dueño o no fuiste dueño, o si yo tengo o no tengo la cosa y te tengo o no te la tengo que entregar. ¿Ya? Esas cosas no se van a discutir. ¿Ok? Ok. Les dije la prescripción extraordinaria, aplicarle el régimen de los bienes muebles. Eso es lo que dice la ley, pero hay doctrinas de Daniel Peñailillo, Ruperto Bahamonde, ustedes van a buscarlas por ahí, hay algo que tienen que decir esos caballeros y nosotros tenemos que colocarlo en nuestra contestación. ¿Ya? Sumar posesiones, está el tema de las inscripciones de papel y las inscripciones paralelas. Las inscripciones de papel, yo tengo un título sobre algo, pero en la realidad de los hechos esa propiedad no existe. Y pienso y confundo con otro terreno que creo que es. Entonces eso se va a desglosar de peritajes y se va a ver, y uno de ellos no va a ser el dueño. ¿Ya? Y el otro título de papel va a quedar sin efecto. Que no es lo mismo cuando ocurre una situación de inscripciones paralelas. ¿Ya? Inscripciones paralelas, tanto yo tengo título por ese sector, como el colindante también tiene títulos en ese sector. Entonces ahí, ¿cómo resuelve el juez? El juez tiene que mirar la cadena de inscripciones de uno y otro y ver que todo esté en regla. ¿Ya? Si las dos inscripciones están de buena fe y en regla, se pasa al criterio de la posesión material, que es ver si esta persona ha hecho actos de posesión, cerramiento, construcción y todo eso. Pero si esa persona tiene su título viciado, el juez no le va a declarar la prescripción. ¿Ya? Eso con respecto a las inscripciones paralelas. ¿Ya? Estimadas, ¿alguna duda, alguna consulta con el ejercicio? ¿Lo tienen claro qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguna duda con el ejercicio? La última parte que me meto en esto, que es totalmente distinto. Preferí pasar el ejercicio antes, porque a veces estoy a última hora pasándolo y no quede claro. Bueno, esperemos que tengan clara la película. Ahora, para que un dueño pueda recuperar su inmueble, no siempre va a ser porque compraste algo que está siendo ocupado por otra persona. Puede ser que por tu descuido y negligencia y por no cumplir con las medidas conservativas que está obligado todo propietario sobre su inmueble, puede ser que una persona inicie una posesión tranquila, sin violencia ni clandestinidad. ¿No es cierto? Porque si yo tengo un campo desprovisto de cierros y entran familias, instalan sus casas
No me rompieron una reja, entraron tranquilos, y yo no los demandé en 5 años, esa persona puede ir perfectamente a regularizar. Pero si ese tipo entró, me rompió la cerca, me echó abajo un portón y se metió a vivir, ya no es clandestino. Y entró con violencia. Por lo tanto, eso no va a generarle jamás una posesión regular. ¿Ya? Porque basta que el dueño se oponga diciendo, oye, si aquí rompieron cercos, no hay violencia. Entonces le reclamas eso. ¿Ok? Su posesión no corresponde para que se le haya otorgado este crédito. ¿Ya? La diferencia entre poseedor y mero tenedor dice en relación con que el poseedor por lo general no reconoce dominio ajeno. Se cree el dueño, si por algo el poseedor tiene ánimo de señor y dueño, conforme al 700, ¿ya? Pero el artículo 714, oye, que es un artículo súper preguntado en el examen, ¿eh? Así que desde ya, ustedenlo por ahí, porque más que seguro de alguno que está aquí le va a tocar recitarlo ahí en el examen. Dice el 714. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino que en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestro, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores. ¿Ya? De la cosa empeñada, secuestrado, cuyo usufructo o uso habitual les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. ¿Ya? Ok. Y por eso que ustedes, que les dije que este tema de los desalojos, de sacar a alguien que no le corresponde estar ahí, son muy usuales en la práctica profesional. Entonces, tú también como abogado tienes que tener un abanico de soluciones óptimas que poder darle a tu cliente, ¿ya? Porque no siempre cuando alguien esté ocupando el inmueble le vaya a decir, no, esto es un juicio de reivindicación, tenemos para 5 años. Un señor que quiere recuperar su inmueble, bueno, rápido, le decís que se lo vaya a pasar en 5 años. No entienden eso, ¿ya? Entonces, para poder obtener un lanzamiento, un desalojo, llamémoslo, de esta propiedad, porque en el fondo eso es lo que buscáis, desalojar a aquel que esté ahí. El objeto será que te reconozcan el dominio, todo, pero lo que tú querís con la demanda es que te devuelvan el inmueble y la persona que está ahí la desaloje, si es que no va a entregar voluntariamente el inmueble. Entonces, no solamente tengo el juicio ordinario de reivindicación, pues también hay acciones sumarias y algunas sumarísimas también, ¿ya? El primer juicio sumario que uno tiene que tener presente para poder obtener la desocupación de un inmueble o el desalojo de las personas que están ahí es la comúnmente llamado la demanda de precario, ¿ya? Hay dos tipos de demanda, está la de comodato precario y la de simple precario, ¿ya? La de comodato precario concurre en el contrato de comodato, ¿no es cierto?, que es un préstamo de uso. Eso es el comodato, préstamo de uso. ¿Ya? Yo te puedo prestar mi propiedad para que tú la uses. Y cuando yo te presto una cosa sin fijar fecha para la restitución, y nace para este comodante la necesidad de recuperar la cosa, ahí pasa a llamarse comodato precario, ¿ya? Ese es el comodato precario. Pero también el artículo 2194 y 2195 nos señalan lo que es el simple precario, ¿ya? Y tengo que... Acá. Dice el 2194. El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo. ¿Ah? El caso que yo le dije, te presté la cosa,
Se me olvidó decirte fecha, pero ya la necesito, así que si él no te la devuelve, acción de inmediato, juicio sumario, comparendo al 5.º día, rápido procedimiento. Y el 2195 señala los casos del simple precario. Dice, se entiende precario, dice solo precario, ¿cierto?, cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución. Ojo aquí, constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. ¿Ya? Esta es lejos la acción que más se utiliza para obtener desalojo. Pero para poder usar bien este abanico de acciones que tengo para ofrecerle a mi cliente, tú tienes que despejar todas las hipótesis que puedan hacer que tu demanda de precario se frustre, ¿ya? Porque si de la lectura del artículo 2195, tengo que acreditar que la persona que está ahí no es el dueño. Yo soy el dueño. Que esa persona que está ahí no está ahí por un contrato. ¿Ya? Y que solo está por mi ignorancia o por mi mera tolerancia. Y la mera tolerancia termina cuando yo decido terminarla. Por lo tanto, si tú tienes la seguridad que esa persona que está ahí no tiene un contrato, la acción de precario es la mejor. ¿Ya? Pero, por ejemplo, porque, y tengan cuidado porque puede salir cualquier cosa a la corte con la cuestión de los precarios. Hay mucha jurisprudencia con los precarios. Piensen que, por ejemplo, hay juicios de una liquidación de sociedad conyugal, donde una propiedad quedó a nombre del marido, y después ya terminado, el marido pide la restitución de ese inmueble por precario, y la corte ha dicho que la señora está protegida porque tuvo un contrato de matrimonio con el señor. O sea, hasta esas cosas ha salido la corte. Entonces tenéis que ver muy bien con qué, si despejas que no tiene ni un contrato, que no tiene qué, dale con el precario. ¿Por qué? Porque, como les digo, el procedimiento los va a citar a un comparendo al 5.º día, ¿cierto? Y en ese comparendo, pero yo creo que el 93% de las demandas de precario se solucionan ahí, pues, te dan un plazo, y dame 3 meses, 4 meses para irme, y si no te va, el lanzamiento con fuerza pública, qué sé yo, y todos los aveniamientos que vamos a estudiar la próxima. Perdón, en bienes, en obligaciones, ahí vemos los avenimientos y todas esas cosas. Ya. Pero puede ser el caso, y aquí nos vamos a pasar al material 6, creo que la persona que esté viviendo en el inmueble, ¿no es cierto?, haya sido un arrendatario del anterior propietario, ¿ya? O de un arrendatario X. Si conforme al artículo 1916 del Código Civil, el contrato de arriendo puede ser de cosa ajena, ¿ya? Igual que la venta, existe la venta de cosa ajena y también existe el arrendamiento de cosa ajena sin perjuicio de los derechos del dueño, qué sé yo, el dueño de la que ven. Pero yo puedo, si yo tengo, por ejemplo, estoy ocupando esta casa, yo puedo arrendarla, porque a mí la ley no me prohíbe arrendar, de hecho dice se puede arrendar aún la cosa ajena, lo dice clarito en 1916. Pero aquí uno puede ocupar la acción más rápida que nos da el ordenamiento jurídico chileno para poder desalojar a alguien, que es el juicio sumarísimo de arriendo, establecido en el artículo 8 de la ley sobre arrendamiento, ¿ya? Este juicio se notifica la demanda y al 5.º día tienes una audiencia concentrada de contestación, conciliación y prueba. Todo se rinde ahí y termina la audiencia y a los 10 días estáis con sentencia. Más encima la sentencia es apelable en el solo efecto devolutivo. Podéis pedir el cumplimiento cuanto antes. Entonces, ¿por qué utilizo esta acción? La única acción que puede entablar una persona que no es arrendatario ni arrendador es la acción de restitución por extinción del derecho del arrendador.
La ley, en el artículo 1961 y 1962, señala que todo propietario que haya adquirido, ¿no es cierto?, o le hayan cedido el inmueble, o adquirido el inmueble, yo compro un inmueble arrendado, la ley me dice que yo, como nuevo dueño, tengo que respetar solo los contratos que están extendidos por escritura pública. Si yo compro un inmueble arrendado, yo solo estoy obligado a respetar contratos efectuados por escritura pública. Pero yo puedo comprar una propiedad que sé que está arrendada y por un contrato privado, con el anterior dueño, con un tercero, pero es privado, y sé y tengo la seguridad que es privado. Porque si te salen con un contrato por escritura pública, te van a matar tu demanda, hasta ahí vaya a llegar. Por lo menos van a declarar hasta cuándo la vaya a tener que respetar. Pero si ese contrato fue por escritura privada, yo lo puedo desconocer. Entonces, la ley dice que al transferir por un título oneroso un contrato y estaba arrendado por escritura privada, se extingue el derecho de ese arrendador. Y esa extinción de ese derecho del arrendador se produce por el solo ministerio de la ley. Por lo tanto, el dueño puede ir a un tribunal y pedir que eso se constate y se declare. Y en su calidad de dueño del inmueble pedir la restitución del mismo. Y el juez se la va a dar. ¿Ya? Yo esta demanda la he hecho muchas veces, tengo varias sentencias que me la han acogido. Si a alguien le interesa después ahondar un poco más en ese tema, le puedo enviar fallos para que los revise. ¿Ya? Y tenemos la innominada de dominio, ¿no es cierto?, que es aquella que cuando yo tengo un título imperfecto para tratar de que ese título, ¿no es cierto?, quede declarado al menos en una sentencia y se me constituya el dominio en base al artículo 19, número 24 de la Constitución y de la definición misma de lo que es el dominio. La verdad que tanto la innominada de dominio como la de injusto detentador son demandas que han ido proliferando después de no acogerse a algunas reivindicatorias, ¿ya? Porque como que la reivindicatoria te exige que el sujeto pasivo, el demandado, sea un poseedor. Entonces, cuando yo tengo un tipo que está con una promesa de compraventa que le dieron la entrega, yo no sé si es tan poseedor o no. Cuando tengo un arrendador que le arrendó un tercero que no era el dueño y por escritura privada, ya, o sea, también tengo una persona que yo no puedo a lo mejor sacar por la vía del precario. Y si lo demando de reivindicación, tal vez pueda presentar una contrademanda que a mí me complique, ¿ya? Entonces, ¿esta persona detenta justamente o no detenta justamente? ¿Ya? Entonces, ya el cambio de lo que vas a tener que probar en el juicio es distinto. Porque en el otro tenés que probar que eres dueño y que él te tiene la cosa. En este tienes que probar que eres dueño y que te está un detentador injustamente detentando, perdón, te están detentando injustamente tu propiedad. Y acreditando ese presupuesto, el juez tiene que entregarle, restituirle la propiedad también a esta persona. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Estamos bien? El profesor, el simple precario, ¿puede aplicarse a los ocupas? Claro que sí. El tema de los ocupas, primero que nada, los ocupas cometen un delito, ¿ya? Por eso le estoy diciendo que es muy distinto. Si yo tengo mi propiedad desprovista de cierre, las puertas abiertas, entren, lleguen y pasen. Pero si yo tengo mi propiedad cerrada y a mí me vulneran mis sellos, me vulneran mi chapa, me rompen una reja, y esta gente entra a ocuparme la propiedad, llamémoslos ocupa, esas personas cometen el delito de usurpación violenta. Usurpación violenta, que es un delito que se denuncia en Carabineros y en la PDI. Hoy día hay una ley, que es la ley de las tomas, creo que se llama, la autodenominaron así,
que está por salir, dicen que están con un apuro tremendo para que salga. Y en esa norma viene a tipificar la figura del... primero que nada, aumenta las penas por la usurpación, porque en este momento la usurpación tiene pena de multa, ¿ya? Por lo menos le va a dar pena de delito. También crea una figura de que cuando el delito se está cometiendo en el acto durante 12 horas, ¿ya? Ahí la policía entiende que el delito se está consumando en ese momento y por lo tanto está autorizada la policía para detener y sacar a la gente de ahí, pero va a venir en un tiempo de 12 horas, ¿ya? Ahora, el que no alcance a sacar dentro de las 12 horas tendrá que iniciar una acción para sacar. Ok, lo primero es denunciar el delito, independiente de cómo vas a recuperar ese inmueble. ¿Por qué? Porque, por lo general, el ocupa no te va a pasar el carnet de identidad y te va a decir, mira, este soy yo, demándame. No, no vaya a tener los datos de él. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Llamar a Carabineros, empadronar, pedir empadronamiento, que te empadronen a esas personas que están ahí. Y para eso tenéis que tener una denuncia, una querella, algo presentado. Y una vez que tienes el empadronamiento, por supuesto que tienes que tirarle el precario, por supuesto, porque el juez de garantía los va a condenar por la usurpación, los va a condenar a lo mejor por el delito de loteo irregular, si te subdividieron y te vendieron, pero el juez penal no te va a entregar la propiedad. Las restituciones las ordena el juez civil. Por lo tanto, por muchos delitos que denuncies, a lo mejor los tipos se van a aburrir, se van a ir solos. Pero el que va a ordenar la desocupación del inmueble es el juez civil. Ya estos tipos, precarios, simple precarios, si no tienen nada, ¿con qué te van a salir? ¿Ya? Claro que esa es la acción correcta. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno, entonces, me despido. ¿Les parece? A ver... para el próximo viernes me hacen llegar el trabajo, ¿les parece? Así tienen una semana para hacer. Próximo viernes a las 20 horas, ¿ya? Cuídense y que estén súper, súper bien y ojalá que les haya sido de utilidad el taller. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, que Cuídese. esté bien. Chao, chao.